Buenas tardes. El día de hoy les tengo preparado un ejemplo de cómo implementar el algoritmo Minimax con podado alfabeta y búsqueda de profundización iterativa para que puedan hacer su juego e implementarle una inteligencia artificial que pueda jugar contra un ser humano. Así que espero que les sirva de mucho para sus proyectos y sin más preámbulo vamos a iniciar. El juego que vamos a usar como ejemplo para ver cómo implementar Minimax alfabeta y búsqueda de profundización iterativa es el juego del presidente. El juego del presidente es un juego que yo solía jugar mucho en la universidad y me gusta muchísimo. Es más famosamente conocido como el culo o el come mierda. Y es un juego basado en turnos en donde el objetivo es quedarte lo antes posible sin cartas y a pesar de que no voy a entrar en detalle con las reglas, vamos a ver un poquito de qué tratan las reglas porque al final lo vamos a implementar aquí para este ejemplo. Pero les recomiendo que antes de seguir viendo el video, si todavía no conocen el juego, pues que investiguen del juego, vean algún video explicando las reglas, vean cómo se juega, experimentenlo ustedes también para que estén familiarizados con lo que voy a estar haciendo. Em, y bueno, antes de también ir a esa parte de las reglas, vamos a dividir esto en tres partes, este video, este desarrollo. Lo primero que vamos a hacer, y vamos a anotarlo por aquí, es que vamos a crear el juego. Crear el juego de presidente y que sea jugable por consola. Luego entonces vamos a implementar Minimax con alfabeta, con podado alfabeta. Y por último vamos a refinar con búsqueda de profundización iterativa. Eso es para manejo de tiempos de búsqueda. Esa sería la estructura. Entonces, vamos a iniciar con esto, crear el juego presidente. Es lo que más va a tomar y yo creo que es lo más importante porque para poder hacer que un juego realmente funcione con Minimax hay que hacerlo de tal forma de que los componentes que vayamos creando a nivel de software, las clases y las funciones, puedan enlazar con el algoritmo Minimax. Por eso es importante hacerlo desde el inicio con una visión de que yo quiero implementar un algoritmo. En este caso, el juego tiene que estar orientado a estados. Orientado a estados. Y un flujo basado en pasos, no un flujo espagueti, por decir algo. Entonces, bueno, miren, aquí tengo el artículo de Wikipedia sobre el juego. Lo pueden leer con más detalle, pero yo voy a destacar aquí las cosas más importantes. Lo primero es el valor de las cartas. Algo particular en este juego es que las cartas tienen un orden diferente a las cartas convencional en algunas partes. La mayoría de las cartas mantienen como que el orden tradicional. El 2 es la más baja, luego el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero luego tenemos el 3. El 3 vale más que todas estas cartas. Es como que el 3 vale... es como si el 3 valiera 14 y la A valiera 15. Fíjense que aquí también en este artículo lo están referenciando con baraja española, pero se puede jugar con baraja francesa, que es esta baraja tradicional de picas, corazones, diamantes y tréboles. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a implementar los objetos básicos del juego. Vamos a crear un objeto, una clase carta que me represente las cartas. Vamos a crear una clase mazo que me represente la baraja. Y vamos a crear una clase jugador que me represente al jugador. Vamos a anotarlo por aquí también para que quede de referencia. En un texto vamos a poner aquí clases a crear. Tenemos que crear una clase carta, una clase mazo, una clase jugador. Y fíjense que va a haber una dependencia de una a otra. Se supone que
los mazos tienen carta y que los jugadores tienen mazo. Vamos a tener una clase con la sesión del juego. El juego tiene jugadores. Vamos a crear una clase con el resolucionador de problema Minimax. Y bueno, esas serían como que las clases principales que estaríamos implementando para llegar a la solución. Bien, yo creo que con eso ya tenemos suficiente. Esto lo voy a poner indentado. Creo que es mejor que esté indentado. Vamos a darle aquí indented block y vamos a borrar esto. Listo. Clases a crear: card, deck, player, game session y Minimax Solver. Pues nada, vamos a iniciar. Vamos primero a declarar nuestras clases con constructores vacíos para tener la estructura de cómo se va a ir viendo nuestro código. Yo voy aquí a copiar esto y voy a crear mis clases base, que son el jugador, el mazo y la carta. Si yo ejecuto eso y creo una carta, pues ya vamos a tener un código que me crea una carta, pero una carta que no tiene ningún tipo de atributo. Entonces, ¿qué atributos debe tener la carta? La carta en sí, si nos basamos en la baraja francesa, debería tener 2 atributos más el atributo especial de valor de este juego. ¿Cuáles son esos atributos? Deberíamos almacenar el símbolo de la carta, deberíamos almacenar el número de la carta, y luego esas cartas, en base a esos números y valores, deberían tener también lo que es, en base a esos números y símbolos, deberían también tener un valor. Entonces vamos a inicializar en el constructor esas variables para que se vayan almacenando las instancias que se creen con esa clase. Y ahí tendríamos esa parte con respecto a las cartas. Algo importante que vamos a usar mucho es el valor de la carta. Y el valor de la carta, como comenté, no va a ser simplemente el número que tenga. Por ejemplo, el 3 no vale 3, sino que vale 14. Entonces, para esas cartas especiales, yo voy a hacer un mapeo aquí. Vamos a ponerle value mapper. Y aquí yo le voy a poner a cada carta especial cuánto vale realmente. Por ejemplo, la A vale 15, es la que más vale. La J vale 11 como siempre. La Q vale 12 como siempre. La K vale 13 como siempre. Y el 3, que es el caso especial, vale 14 en este caso. Entonces ahí tenemos un mapeador que si yo le paso el numerito de la carta, pues él me le da el valor real. Y eso lo vamos a poner aquí para también almacenar en la carta el valor. De tal forma de que yo tenga el número, el símbolo, pero también tenga el valor real. Para eso podemos usar los diccionarios la función get. ¿Qué hace la función get? La función get va a tratar de buscar una de las llaves del diccionario y si no la encuentra, le va a poner un valor por default. Por ejemplo, si yo tengo este diccionario que tiene A vale 1, B vale 2 y C vale 3 y le pongo aquí un nombre, por ejemplo A, y yo trato de obtener cuánto vale A, pues aquí me va a decir A vale 1. Y si le digo cuánto vale B, me va a decir B vale 2. Pero si yo le digo, por ejemplo, cuánto vale X, ahí fíjense que no me retornó nada. ¿Qué pasa? Que get tiene un parámetro opcional que yo le puedo poner, que es cuál valor por default yo quiero que tenga si no lo encuentra. Yo podría decir que por default yo quiero que le ponga -1 si no lo encuentra. Quiere decir que si yo pongo X, ahora le está poniendo -1 porque no lo encontró. Si lo encuentra, él pone el valor normal. Entonces, ¿para qué no va a servir eso? No va a servir porque yo lo que le puedo decir es, oye, trata de buscar ese valor en el mapeador de diccionario, el valor del número, y ponle ese valor. Y si tú no lo encuentras, pues déjale el valor que tenía, que es el mismo number. Y para finalizarlo podemos castear a entero. Y ya tenemos una forma de almacenar el símbolo y el número de la carta, más el valor real según la lógica del juego de presidente. Vamos a hacer una prueba. Yo voy a crear aquí una carta y le voy a pasar
que su símbolo es, vamos a copiarlo de aquí, corazones, y que su letra y que su número es 2. Si yo pongo esa carta y la imprimo, me va a aparecer la instancia. Así que vamos a ver qué valor almacenó esa instancia. Aquí fíjense que almacenó el valor de 2. Si yo le pongo 3, que es una carta especial, él le almacenó con un valor de 14. Y si le pongo A, pues aquí me muestra también el valor de A según el mapeo. Entonces fíjense que funciona. Así que ya con eso tendríamos esa parte. Antes de seguir, algo importante que debería tener la carta es que yo debería poder verla de una forma más fácil, sin tener que acceder a value, number y symbol cada vez. Entonces, para que la representación no sea esta, vamos a crear una función que me permita castear la string. Y la representación en string puede ser la siguiente. Podríamos decir, yo quiero que la carta se represente con estos corchetes, y que dentro sea simplemente primero poner el número de la carta y luego poner el símbolo de la carta. Y podríamos añadirle un espacio en el medio. Un espacio en el medio también para que se vea más uniforme. Y ahí tendríamos una representación en string que ya podemos usar aquí para definir cómo se representa, cómo Python la representa. Podríamos decir, Python representa eso como el casteo de mí mismo. Represéntame a mí como el casteo a string de mí mismo. Y bueno, ya si yo le doy play a esto, fíjense que me aparece la carta en un formato bonito. Aquí me faltó poner space. En un formato más bonito. Pongo cualquier carta, vamos a poner por ejemplo 4. Fíjense que aquí me la pone, 4 de corazones, 10 de corazones. Algo importante que debería almacenar esta clase es también los símbolos disponibles y los números disponibles, porque no es cualquier número ni cualquier símbolo. Entonces podemos definirlo aquí. Los símbolos disponibles lo tenemos aquí, vamos a ponerlo. Estos son los símbolos disponibles. Y los números disponibles serían el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, la J, la Q, la K y la A. Ya tenemos con eso un punto de partida importante para las demás clases. Entonces, ahora que tenemos nuestra clase card lista, vamos con la clase deck. La clase deck es una de las clases más importantes porque me va a representar el mazo del jugador. En este caso, el mazo del jugador lo que debe contener principalmente es una lista de las cartas que va a contener ese mazo. Entonces vamos a definirlo así. Podríamos pasarle al mazo de por sí las cartas en el constructor, pero lo vamos a poner como un argumento opcional mejor. Vamos a poner que él le ponga las cartas si se da cuenta que no, que a alguien le pasó algo, y si no, que le ponga una lista vacía. Si ya tenemos en el constructor del deck una lista de cartas de forma opcional. Entonces, ¿qué debería tener el deck? El deck debería tener una función que me permita añadir una carta al mazo. Vamos a poner esa función. El deck debería tener una función que me permita obtener una carta del mazo también, o varias cartas. Vamos a poner varias cartas. Eso va a recibir una lista de posiciones. También una función que me permita sacar varias cartas del mazo. Fíjense, la diferencia entre obtener y sacar es que obtener solamente te daría el valor de la carta, pero no la sacaría de la baraja. Y sacar, la sacaría y te la daría al mismo tiempo. Entonces tendríamos esas dos funciones. También una función que me indique si está vacío, puede ser útil. Una función que limpie.
y que la deje vacía también el mazo. Y también podemos crear una función estática que me permita crear un mazo lleno de cartas. Entonces vamos a crear esa función que se llame create full deck. Y vamos a poner... Vamos a... static method. Y vamos a declararla como un método estático que no requiera de la instancia. Yo creo que por ahora con esas funciones tenemos para la clase deck. Podemos... vamos a iniciar con la de añadir carta. La de añadir carta es muy fácil. Simplemente es hacerle .append a nuestra lista. Y aquí debería recibir una carta y hacerle append a nuestra lista. Y listo. Ya ahí tenemos la función add card. La función get cards debería darme las cartas que yo le indique aquí por posición. Entonces, aquí podemos decirle que simplemente retorne de self.cards por cada carta, por cada posición y carta que esté en yo enumerar self.cards enumerate. Entonces yo quiero que él me devuelva la carta si el índice está en la posición en que me pasaron aquí. Es una forma de hacerlo. En el caso de pop va a ser muy similar. Lo único que aquí le vamos a... tenemos que alterar self.cards para que lo elimine. Entonces aquí debe decir... vamos a almacenar pop cards, que sería la carta que vamos a sacar. Las cartas que vamos a sacar son estas. Y luego self.cards son las cartas que se quedan. Las que se quedan después de sacar esa sería toda la que no estaban en la lista de la posición que yo pasé. Y aquí entonces le ponemos pop.cards para que me lo devuelva. Bien, vamos a hacer una prueba ahora de nuestra clase deck. Vamos a probar la función add card, la función get cards y la función pop cards. Vamos a inicializar primero nuestro deck. Y si vemos la lista de cartas del deck, pues vemos que está vacía. Vamos entonces a añadir una carta, a ver qué tal funciona la función add card. Aquí vamos a añadir, por ejemplo, un 5 de diamantes. Un diamante 5. Y vamos a crear una instancia de carta aquí para que la añada. Y vamos a añadir, aparte del 5 de diamante, un 6 y un 8. Y vamos a ver entonces cómo están las cards. Fíjense que ahí efectivamente añadió las cartas a la lista interna de cartas del mazo. Vamos a ver ahora si get cards funciona. Get cards va a recibir una lista de índices y me va a devolver esos índices. Es decir, que si yo le digo dame la 0 y la 2, me debe dar el 5 y el 8. Efectivamente, ahí está. Y lo hace sin sacarla del mazo. Es decir, que en el mazo todavía están las 3. En el caso de pop cards, si yo le digo que me dé la 0 y la 2, debería dármelas y luego sacarla del mazo. Es decir, que si le doy play, aquí me la da. Y si luego veo el mazo, ya no está en el mazo. Entonces ahí ya tenemos nuestra prueba de concepto de la clase mazo, de la clase deck. Vamos ahora a añadirle una funcionalidad de que permita aceptar números negativos. Python tiene una relación interesante con los números negativos. Y es que si yo tengo una lista y yo le digo que me dé el dato -1, él sabe que yo me refiero al último. Entonces, me gustaría que esta función también pudiera hacerlo de esa forma. Para eso, lo que podemos es aprovecharnos de la aritmética modular y convertir todos los valores que estén fuera del rango de la lista en el rango de la lista utilizando aritmética modular. Para eso simplemente tenemos que cada posición que esté en la lista de posiciones, hallarle el módulo del tamaño de la lista de cartas.
Si la llamo el módulo con el tamaño de la lista de cartas, pues entonces ahí vamos a convertir los -1 y los -2 en sus valores reales. Y así vamos a poder indexar utilizando números negativos, que es muy importante. Vamos a hacer una prueba de eso también. Si yo tengo un deck y a ese deck le voy a pasar de una vez 2 cartas. Vamos a coger aquí corazones ahora. Le paso esta carta y le paso esta carta. Y le digo deck, dame la carta -1. Pues ahí me da el 6. Entonces ya tenemos una forma de indexar por número negativo también, que era muy importante. Entonces vamos a hacer las funciones que faltan. Tenemos la función isEmpty. Esa función es muy sencilla. Lo que queremos es que devuelva true cuando esté vacía la lista. Y la función flush, lo que queremos es que la lista de cartas se vacíe. Entonces ya tenemos eso. Vamos a ponerlo incluso así. Y luego, por último, pero no menos importante, este método estático que nos va a permitir crear un arreglo completo de cartas. Como ya tenemos los símbolos diferentes de carta, va a ser muy fácil. Solamente tenemos que hacer un for por cada símbolo que esté en la lista de símbolos de carta y por cada número que esté en la lista de números de carta. Pues entonces yo quiero a una lista de cartas añadirle esa carta. Vamos a ponerlo por aquí, cards.append. Yo quiero añadirle esa carta que tenga ese símbolo y ese número. Y luego yo quiero retornar un deck con esas cartas. Vamos a probar qué tal funciona. Es una forma muy común de hacer todas las combinaciones de cartas. Aquí tendríamos deck. Y vamos a crear un full deck. Y vamos a ver qué cartas tiene. Entonces, fíjense que aquí me lo creó 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13A. Y así me creó las 13 cartas para cada uno de los palos. Entonces ya tenemos nuestra clase card, tenemos nuestra clase deck. Ahora vamos a implementar nuestra clase player para luego finalmente implementar nuestro game session, que va a ser la clase más extensa. Entonces, en el caso del player, lo que nos interesaría es tener un nombre para identificarlo. También sería importante tener el tipo de jugador, si es humano o si es inteligencia artificial. Y ¿qué más podríamos almacenar del jugador? Por ahora yo creo que solamente eso. Si se añade algo más, pues lo agregamos. Sería el nombre, sería el tipo de jugador. Ahí está. Ah, y bueno, se me olvidó lo más importante. El deck, cada jugador debe tener una baraja. Entonces vamos a añadirle también que se almacene, que se necesite una baraja para crear un jugador. Listo. Ya con esas 3 clases listas, podemos entonces hacer el game session. El game session va a ser nuestra clase más importante porque ahí es que se va a almacenar la lógica del juego. Y el game session del juego presidente debería poder configurarse en base a estados para que Minimax lo pueda implementar. Entonces, la estructura que yo voy a proponer va a ser la siguiente. Vamos a tener primero el constructor, que se va a encargar de establecer las variables básicas. Vamos a tener una función que me diga las opciones disponibles para un jugador jugar dado un estado del juego. Vamos a tener una función que tenga la lógica de qué pasa cuando un jugador juega en un turno. Vamos a tener una función que sea el loop del juego en sí. Vamos a ponerle main loop o no sé, vamos a ponerle main loop por ahora. Vamos a tener una función que se llame
get player decision, que tome la decisión del jugador humano. Vamos a poner otra que se llame get AI decision randomly, que tome la decisión de la computadora al azar. Y una que se llame get AI decision minimax, que tome la decisión de la computadora utilizando el algoritmo minimax. Es importante también tener una función que me cree los jugadores. Eso sería importante. Una función que puede ser una función que me reparta las cartas. Es un proceso del juego importante. Y bueno, yo creo que con eso por ahora está bien. Si necesitamos otra función, pues la vamos agregando. Entonces, lo primero que necesitamos es crear a los jugadores. Para crear a los jugadores, ya tenemos una clase con el jugador. Lo que nos interesaría es que cuando se inicialice una sesión del juego, se le pase el número de jugadores, se le pase los nombres de los jugadores y se le pase los tipos de los jugadores. Para que así el juego se encargue de crearlo. Es una forma en que podemos abordar eso. Entonces vamos a almacenar el número de jugadores aquí, en esta variable de la instancia. Y vamos a poner esto como argumentos opcionales, lo de nombre y tipo. Y vamos a ponerle un valor por default. Vamos a poner que los nombres de los jugadores van a ser los nombres de los jugadores si no es nulo, o sea, si a alguien le pasó algo así por parámetro. Y si no, vamos a ponerle un nombre por default que puede ser player underscore y su número. Entonces, eso lo podemos hacer en base al número de jugadores. Si no se pasan los nombres de los jugadores, él le pone nombre por default, player underscore número. Y ya. Vamos a hacer lo mismo para los tipos de jugadores. Que si no te pasan los tipos de jugadores, pues entonces que le ponga human a todos, por ejemplo, y ya. Y ahí todos son humanos. Y luego, pues, podríamos entonces ya crear los jugadores en esta función. Para crear los jugadores, lo que tendríamos que decir es self.players va a ser por cada i en el rango de self.endPlayers. Entonces tú me vas a crear un jugador. ¿Y qué nombre? Y bueno, aquí el i importante. ¿Y qué nombre va a tener el jugador? Bueno, lo que tenga self.playerNames en esa posición. ¿Y qué tipo de jugador va a ser? Lo que tenga self.playerTypes en esa posición. ¿Y cuál va a ser su deck? Un deck vacío. Y listo, ya ahí tenemos los jugadores. Ya ahí se crearon los jugadores. Vamos a probar esa función de crear jugadores. Vamos a crear un juego. Y vamos a decirle que son 4 jugadores. Vamos a decirle ahora, si yo veo los jugadores, debería estar vacío. O debería ni siquiera existir. No, no existe. Entonces, es importante que lo creemos. Es importante que creemos la lista de jugadores. Y que luego entonces llamemos a la función createPlayers aquí en el constructor. Listo. Vamos a ahora sí a ver los jugadores que creo. Aquí me creo los jugadores. Si yo quisiera ver el nombre de cada uno, vamos a poner player.name for player in game.players. En game.players. Entonces aquí tenemos los nombres que le pone por default. El tipo por default es human. Y el deck que tiene cada uno está vacío, sin cartas. Entonces ya tenemos aparte. Vamos a probar que los parámetros funcionan. Si yo le paso una lista de jugadores, Juan, Felipe, Carla y Marisa. Entonces si le ponemos aquí .name, entonces él almacena esos nombres.
Entonces sí funcionan. Es decir, que ya tenemos una forma de crear jugadores. Ahora lo que continuaría es repartirle las cartas. Para repartirle las cartas, ya tenemos un método que me crea la baraja completa. Entonces sería un tema de yo crear esa baraja completa. Vamos a crearla. Sería deck.create full deck. Y luego, mientras esa baraja no esté vacía, ir repartiendo de uno en uno por cada jugador. Para eso podemos aprovechar la función isEmpty. Le podemos decir, mientras el full deck .isEmpty no se dé, o sea, mientras no esté vacío el full deck, entonces le añadimos una carta a cada jugador en orden de la lista y reiteramos. Para eso yo voy a guardar una variable que me diga el índice del jugador. Aquí le ponemos que obtenga una carta del full deck. Ya tenemos una función que me da una carta. En este caso le digo dame la carta 0 del full deck, o la última. Si le pongo -1. Y aquí le digo que al jugador de la posición esta, que Player IDX, de la lista de jugadores de la sesión del juego, entonces a su deck queremos añadirle la carta Card, que fue la que sacamos del full deck. Y luego que terminemos de hacer eso, añadimos el índice en 1. Para que el índice no exceda la cantidad de jugadores, pues aplicamos el mismo truco de aritmética modular que hice arriba, que es simplemente decir, ok, súmale 1, pero después haz que se mantenga en el rango de valores de la lista de jugadores. Y ya con eso repartimos las cartas. Vamos a ver si funcionó lo de repartir las cartas. Vamos a crear otra sesión del juego. Y vamos a poner aquí la función self.dealCards. Fíjense que aquí ya estamos teniendo como que un proceso. Le voy a poner incluso un sprint. Creating players. Y luego vamos a ponerle aquí dealing cards. Dealing cards. Dealing cards. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver si funciona. Ok. Ahí está dealing cards y nunca termina. ¿Por qué nunca termina? Porque aquí usé la función getCards en vez de la función popCards. Recuerden que yo mencioné arriba que yo iba a usar la función getCards para tomar una carta de la pila, pero sin sacarla. Y que iba a usar la función popCards para ver una carta de la pila y sacarla de la pila. Entonces aquí me interesa es verla y sacarla de una vez para que no se vuelva a repetir. Entonces vamos a darle play y vamos a darle play aquí otra vez. Fíjense que ahí terminó de una vez. Vamos entonces por cada jugador a ver sus cartas. Y fíjense que el jugador 1 tiene estas cartas. Lo único que lo está poniendo como listas. Vamos a ver. Creo que hay un error ahí. Self.player0.deck.cards. Perdón. Game.player0. Sí, lo está guardando como valor individual de lista. La función. Ya. Eso es porque recuerden también que esta función te devuelve una lista de cartas. Entonces aquí tenemos que decirle que me dé el primer elemento. Y bueno, igual estamos sacando un elemento. Así que ahora sí, fíjense. Una lista de cartas. En este caso, si vemos el tamaño, como son 4 jugadores, cada uno debería tener 13 cartas. Y si vemos la de todos, pues aquí está. Aquí está. El único problema de la lógica de repartición de cartas es que cada vez que yo creo una sesión del juego, él va a hacer la misma repartición, fíjense. Cada vez que yo creo una nueva, él hace la misma. Entonces, sería interesante hacerle un shuffle, un desordenamiento al deck, barajarlo. Entonces, podemos añadir una función aquí que se llame shuffle, que me baraje, pues, el deck,
la baraja. Para eso podemos usar de Python, creo que hay una función que se llama shuffle, así mismo. Vamos a probarla. Si yo le pongo 1, 2, 3, puede ser que sea de random. Vamos a ver. Random.shuffle. Sí, es de random. Entonces, si yo le paso una instancia de una lista y le digo que le haga shuffle, entonces él la desordena. Entonces vamos a importar random aquí para usar eso. Y vamos a hacerle un shuffle, una baraja. Sería simplemente yo decir random.shuffle self.cards. Y con eso ya tenemos eso barajado. Vamos a comprobar que funciona. Si yo creo ahora nuevos jugadores, aquí todavía me está dando lo mismo. Es porque evidentemente yo nunca lo agregué aquí. Vamos a agregarlo. Aquí en la función deal cards, vamos a poner que antes de repartir aquí per se, que inmediatamente él cree el full deck, que él lo baraje. Sería simplemente decir full deck.shuffle. Y listo. Vamos a ver si funciona. Perfecto. Ahí fíjense que ya me dio una configuración diferente. Y si lo ejecuto otra vez, me da otra diferente. Y si lo ejecuto otra vez, otra diferente para cada jugador. Bien, entonces tenemos esa parte ya hecha del juego. ¿Qué más? Tenemos la función playTurn, tenemos la función getAvailableOptions y tenemos la función mainLoop. Bien, pues aquí estamos de vuelta ya. Ya he desarrollado la lógica interna del juego. Voy a explicarla brevemente para que tengan de referencia cómo se debió estructurar para que pueda funcionar para el algoritmo Minimax. Ya parte de esto lo habíamos visto. Aquí entre las variables importantes del juego tenemos el último jugador que jugó por tema de la regla del juego de presidente, el turno actual, el modo que puede ser individual, doble, triple o 4 cartas, la pila de descarte, cuál es el jugador actual de la mano, cuál es el offset de turno, cuáles son las cartas que están encima en la pila de descarte, cuál es el turno actual, el índice y cuáles son los jugadores ganadores. Tenemos esta función, estas funciones de aquí que me permiten, según las reglas del juego de presidente, saber cuáles son los movimientos disponibles. Entonces, aquí yo defino cómo se calculan los movimientos disponibles y esa función me lo devuelve. De tal forma de que yo voy a saber para cualquier estado del juego cuáles son los movimientos disponibles para el jugador que le toque jugar. Estas funciones de obtener la decisión del jugador, ahí lo obtenemos por consola. Y de la computadora, por ahora ponemos que tome una decisión aleatoria de las que tenga disponible. En el loop del juego, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener estas impresiones de las variables del juego para que el jugador sepa qué está pasando. Y luego, simplemente la computadora toma una decisión de las opciones disponibles que tiene, si a la computadora le toca jugar, y si no, el jugador se le toma por consola la decisión que quiere escoger de las que tiene disponible. Luego de eso, tenemos la función playTurn, que ahí es que está toda la lógica del juego, y le pasamos la decisión y en base a esa decisión ella transforma el estado en el estado siguiente del juego. Y está configurada para que devuelva true cuando el juego se acabe y así rompa el ciclo. Si se rompe el ciclo,
Pues entonces obtenemos los puntos de los jugadores ganadores y lo imprimimos por consola. Eh, de acuerdo al juego, yo he definido la cantidad de puntos de jugadores ganadores con 1000 de frecuencia. Es decir, que el jugador con más puntos, si son 4 jugadores, va a tener 4000 y así sucesivamente va a ir disminuyendo. Perdón, 3000 y así sucesivamente va a ir disminuyendo. Luego tenemos la función Play Turn. Aquí está toda la lógica del juego. Para entenderla hay que entender cómo funciona el juego, pero aquí está todo lo que ocurre cuando se le da una decisión al juego, qué es lo que pasa, si el jugador selecciona una carta, cuál es el proceso que se debe llevar en el juego, qué se cambia, a quién se le esquipea, etcétera, 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 hasta, bueno, tener nuestras funciones de configuración para el próximo turno y de igual forma contar con esta parte que es muy importante, que es la función de salida del juego. En este caso, un jugador sale del juego cuando se queda sin cartas. Y aquí lo que estamos chequeando es eso, para informar que el jugador terminó, añadirlo a la lista de ganadores, limpiar la pila de descarte y pues continuar el juego. Si ya no quedan jugadores y solamente queda una persona jugando, entonces el juego se acabó. Y completamos la lista de jugadores ganadores. Y ahí es que retorna true. En cualquier otro caso, él va a retornar false. Entonces vamos a hacer una prueba del juego. A ver qué tal funciona. Aquí fíjense, inició la partida. Es el turno del jugador 0. Todavía no hay modo decidido. Todavía no hay carta en la pila de descarte. Y el último jugador que ha jugado, ninguno. Entonces aquí me aparece la baraja del jugador y aquí me aparecen las opciones de jugada que puede hacer. Esas opciones hacen referencia al índice de cada carta. Es decir, que el jugador puede jugar la carta 0, puede jugar la carta 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, hasta la 12. Porque la pila está vacía. Como él es que empieza, él también puede decidir si quiere jugar pares, si quiere jugar la 1 y la 11, que son dos pares iguales. La 5 y la 7, que son dos pares iguales, Q y Q, y la 6 y la 9, que son dos pares iguales. A ver, la 6 y la 9, no, la 5 y la 7 era JJ y la 6 y la 9, Q y Q. Entonces yo voy a seleccionar el 7, la carta 0. Bueno, antes de qué pasa si yo pongo algo que no es correcto, bueno, él me va a seguir pidiendo entrada. Así que yo voy a seleccionar la carta 0. Y fíjense, cuando yo juego la carta 0, se actualiza el turno, le toca al otro jugador. Se actualizan las variables. Ahora es el turno del jugador 1. El modo es single porque yo inicié la partida y yo inicié jugando con una carta. La carta que está en la pila de descarte es el 7 que yo jugué y el último que jugó fui yo. Esta variable es importante en el juego de presidente porque una vez empiezan a jugar los jugadores, la ronda se termina cuando vuelve a ti. Cuando nadie juega, cuando todo el mundo pasa y vuelve a ti el turno. Ahí la ronda se termina y tú puedes iniciar otra ronda. Entonces, el jugador 1, que es la computadora, tiene estas opciones con que jugar la partida. Y fíjense que aquí dice, la computadora seleccionó el 1. La computadora ahora mismo está seleccionando una decisión aleatoria, así que puede ser que esa no sea una buena respuesta. Él decidió jugar la Q. Si le doy a Enter, pues ahí la Q ahora está en el tope de la pila de descarte. Y así sucesivamente, de estos 4 jugadores, 3 son computadoras y 1 es humano. Aquí la computadora Player 2 jugó el 12. Fíjense que a medida que pasa el turno, por las mismas reglas del juego, la cantidad de opciones para cada jugador se va disminuyendo. Por ejemplo, ahora el jugador 3 cuando le toca, como hay un 3 que vale 14 en este juego, él solamente puede jugar una carta igual o mayor. Es decir, él puede jugar solamente otro 3, el que está en la posición 1, uno de estos 3. O pasar, que es la X. Él decidió jugar este 3, el 3 de corazones. Ahora me toca a mí. Ah, bueno, no. En este caso se aplicó una regla, que es la regla de saltar a un jugador. Como el jugador anterior jugó una carta igual a la que estaba ahí arriba, había un 3 y él también jugó un 3, me quitó el turno y le tocó al jugador 1. Y bueno, así ya tenemos el flujo del juego diseñado aquí. Vamos a terminar un juego completo para hacer el ejemplo.
Y luego entonces vamos con la segunda parte del video, que es la implementación del algoritmo Minimax. Y bien, pues ese es el ejemplo del juego funcionando. Vamos ahora con la parte del algoritmo Minimax.